Bienvenidos al canal. Hoy estoy en Barcelona, que para mí es una de las mejores ciudades del mundo, no solo de España, en la cual tengo ya reservadas un montón de cosas que compartir con vosotros para que disfrutéis como yo de esta aventura por esta gran ciudad. Lo primero de todo, si no estáis suscritos, aprovechar por favor para ayudarme y darme apoyo en el canal. Y sin más, no quiero entretenerme mucho porque tengo un montón de cosas que contaros. Así que nos vamos a descubrir Barcelona. Y comenzamos la visita por Barcelona por una de las principales vías, que es el Passeig de Gràcia, que es donde estoy ahora, que es donde están las tiendas más caras y exclusivas de toda la ciudad y donde están también los edificios más bonitos, como el que veis aquí a mi lado, que es la Casa Milà o Pedrera, que es diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí, que como sabéis muchísimos monumentos de aquí son conocidos gracias a él. Y este tiene la característica que podéis visitar arriba a la terraza, que hay más de 30 chimeneas y cada una es de un tipo. Esas chimeneas son las que inspiraron al director de la Guerra de las Galaxias en el casco de Darth Vader. Así que lo tenéis como curiosidad por si os interesa. Y siguiendo la misma avenida llegamos hasta la Casa Batlló, que es la casa que vivía Josep Batlló, que era un conocido empresario textil de aquí de Barcelona, el cual le pidió a Antonio Gaudí que le hiciera la reforma, dejando esta bellísima fachada como se puede ver. Si queréis visitarla por dentro hay que reservar, yo no lo he hecho en este caso porque, ya que os lo digo, mañana voy a visitar la Sagrada Familia, que valdrá la pena, que es lo mejor de Antonio Gaudí. Por aquí, por Passeig de Gràcia, está todo el mundo fascinado con las obras de Gaudí, pero tampoco tienen desperdicio los otros edificios. Hay cada edificio por aquí que son todos muy bonitos. Fijaros las cristaleras de los balcones que hay. Así que Passeig de Gràcia es para venir tranquilamente, tomaros un helado y relajaros. Y después del Passeig de Gràcia llegamos a la Plaza Cataluña, que es esta emblemática plaza que antiguamente estaba a las afueras de la ciudad y actualmente es el centro neurálgico, donde también tenéis todos los transportes públicos, pasan por aquí debajo. Y podéis disfrutar de los bellísimos edificios que hay en toda esta plaza, que son muchísimos. Así que si empezáis la ruta, sabéis que aquí tenéis mucho transporte público y las palomas que están dándoles de comer, y hay cientos. Y la calle más concurrida de toda la ciudad es esta, que es la Rambla de Barcelona, que está aquí justo, la Fuente de las Canaletas, que se dice que si bebes de ella, volverás a Barcelona. Y yo, como quiero volver a Barcelona, voy a beber de ella. Lo bonito y entretenido de venir por la Rambla son la cantidad de puestos de flores, recuerdos y cosas que podéis encontrar paseando por aquí. Y ahora vamos a visitar el mercado más emblemático por excelencia de toda la ciudad, que es el Mercat de Sant Josep de la Boqueria. Voy para allá y os enseño todas las cosas que nos vamos a ir encontrando. Y por aquí otra de las curiosidades que tampoco nos damos cuenta, que yo he pasado 1000 veces y no me había dado cuenta, es este mosaico que es de Miró, que se encuentra en la mismísima Rambla, a la salida de la Boqueria también. De los teatros más conocidos de la ciudad está el Teatre Liceu de Barcelona, que es este edificio que está en la misma Rambla, lo podéis ver, y se quemó hace unos años y ahora está totalmente reconstruido, y si venís podéis disfrutar de las instalaciones de este bellísimo teatro. Y la única plaza con pórticos de toda la ciudad es esta, que es la Plaza Real, que destaca por las farolas que están diseñadas por el arquitecto Antonio Gaudí, otra firma más, y es de las primeras obras que hizo en toda la ciudad cuando era joven.
Otra de las construcciones de Gaudí es el Palacio de Güell, que estaba mandado por construir por un fiel seguidor de Gaudí, que era Eusebi Güell, el cual este palacio es otra de las obras que está bastante escondidas en Barcelona y yo nunca la había visitado. Y ahora voy a entrar, que acabo de comprar la entrada, y os voy a compartir la visita por este precioso palacio de Gaudí. Uno de los barrios más conocidos de Barcelona es el barrio gótico, conocido también por todas las iglesias góticas que hay, como esta, que es la iglesia de Nuestra Señora del Pi, que ya que está abierta voy a aprovechar para hacer la visita, aunque me gustaría hacer la visita a la torre, que se puede ver todo el casco antiguo, pero ahora por temas de COVID y distancia supongo está cerrado, pero la iglesia la voy a visitar, así que os voy a compartir las imágenes y vamos para adentro. Y tras ver todos los monumentos que os he ido enseñando, hemos recorrido la Rambla, que es 1,5 kilómetros desde Plaza Cataluña hasta aquí, que es el monumento a Colón, que está aquí pegadito al puerto. Lo podéis subir y descubrir las vistas que podéis ver desde arriba, que son 6 euros la entrada. Y yo lo que estoy pensando es que iba a subir a ver las vistas y a compartirla, pero voy a estar varios días por aquí y quiero enseñaros varios miradores que hay bastante top, y creo que el ascensor es un poco claustrofóbico porque es muy pequeño. Y después de la Catedral de Barcelona, el edificio religioso más importante y que más cariño tienen los catalanes es la Basílica de Santa María del Mar, la llamada Catedral del Mar, que es lo que os voy a enseñar ahora, que está aquí encajonada en el barrio del Born, que es preciosa. Vamos para allá y os la enseño. Ya habéis visto la basílica por dentro, que es muy bonita, todas las vidrieras, y si entráis os dejo aquí una foto para que veáis que hay una vidriera que tiene el escudo del Fútbol Club Barcelona, que tras la guerra civil hubo un incendio y hubieron bastantes daños que tuvieron que reparar, y una de las empresas que financió la obra fue el Barça, y hay que encontrarlo, es el juego que hay en la Catedral del Mar, que también hay un libro que se llama La Catedral del Mar, que está inspirada en esta basílica, y luego hay una serie de Netflix que también se llama La Catedral del Mar, que está inspirada en el libro. Y el primer día finaliza aquí en la playa de Barcelona, disfrutando de esta puesta de sol y del ambiente que hay por aquí. Así que si venís también por Barcelona, una recomendación es venir a la playa. Así que os voy a seguir compartiendo, que mañana tenemos más aventuras por aquí por la ciudad. Enseñando cositas de la ciudad, como ahora, que es la visita más importante para mí y la más cara, porque nos ha costado 26 euros la entrada con la guía. Vamos ahora a visitar la Sagrada Familia, que es el templo religioso más alto del mundo, y esto pasará siempre y cuando lo acaben de construir, porque lleva construyéndose más de 100 años y acabará aproximadamente en el 2026.
Bueno, ya habéis visto la visita por temas de coronavirus y demás por seguridad. La subida a las torres estaba prohibida, cosa que yo hace más de 10 años que vine la primera vez que estaba construido ni la mitad. Se podía subir y disfrutar de las vistas de Barcelona, que son increíbles. Mi próxima visita será a partir de 2026, que esté ya terminada y ya se pueda disfrutar. El COVID ya espero que ni exista ni se piense. Y cada torre, que habrán 18 en total, son representadas 12 de los apóstoles, 4 de los evangelistas, una de la Virgen María, y luego la más alta, que será la que llegue al techo del todo, que no está terminada, representa a Jesucristo. Otro de los edificios que encontramos por la ciudad es este, que es el antiguo hospital de la Santa Creu y Sant Pau, que está declarado Patrimonio de la Humanidad y se dice que es de los hospitales más bonitos del mundo. Está construido por uno de los arquitectos catalanes más conocidos, que es Lluís Domènech i Montaner. Si os interesa, la entrada también lleva un coste también, como no, de casi 11 euros. Yo lo voy a visitar por fuera porque se puede disfrutar todo. Ya actualmente ya no es un hospital, porque le han trasladado las instalaciones a otro edificio desde el año 2009. Y la siguiente parada va a ser el Parque de la Ciudadela, que es el pulmón verde de la ciudad, del centro histórico, el cual se puede acceder a través de este arco, que es el Arco del Triunfo, que fue construido en el año 1888 para la Exposición Universal que se celebró aquí. Vamos ahora al parquecito este, que aparte del Parque Güell, que muchos lo conocerán, es uno de los más conocidos por los monumentos que tiene. Yo os lo voy a enseñar ahora. Por aquí por el parque tenéis el zoológico, hay varios museos y tenéis de lo más destacado, por ejemplo, está este, que es el Castillo de los Dragones, que justo lo más bonito, que es la torre, está ahí con un andamio que no se ve, pero podéis venir aquí a pasear. Y una recomendación así a lo particular: no vengáis en las horas de más calor, como hoy que estamos en julio, hace unos 33 grados, yo estoy pasando un calor y viendo a lo lejos que está la línea de mar. Y construido también para la Exposición Universal del año 1988, hicieron esta monumental cascada que se le llama, o fuente, que está construida con los mejores escultores de la época, y os diría los nombres, pero no me acuerdo porque son bastantes los que han participado en la creación de esta majestuosa fuente. Entre ellos también está Gaudí metido en las conexiones de las fuentes y todo eso. Así que si venís podéis aprovechar a refrescaros un poquito, aunque sea de oídas, porque hace un calor que no os lo podéis imaginar. Y ya tras meternos por el centro de la ciudad, vamos a visitar lo que es el casco antiguo. Y aquí tenéis la antigua muralla romana, que Barcelona estaba amurallada, y podéis encontrar restos de la muralla en este punto. Ahora voy a visitar lo que es la parte de la catedral y todo lo más antiguo, así que os voy a contar más cositas. Y por el centro de la ciudad se encuentra también esta plaza, que es la Plaza Sant Jaume, que es una de las plazas más conocidas por los monumentos que tiene administrativamente hablando, porque este es el ayuntamiento de la ciudad, y aquí a mis espaldas que se encuentran los Mossos d'Esquadra, que es la policía comunitaria de la comunidad catalana. Se encuentra el Palau de la Generalitat aquí también a mis espaldas. Así que si venís por aquí por el centro, queréis dar una vueltecita, podéis ver esta plaza. Y de la Plaza Sant Jaume hacia la catedral, una de las calles que os recomiendo es esta, que es la calle del Bisbe, con las gárgolas, ese puente que cruza de un edificio a otro. Es una calle espectacular, así que os recomiendo que paséis por aquí, que es preciosa. La Catedral de Barcelona es un edificio gótico del siglo XIII en el cual hay un claustro con 13 ocas que simbolizan los 13 martirios que Santa Eulalia tuvo que sufrir en la época romana por no renunciar a su fe cristiana. Voy a hacer la visita, aunque no se puede entrar a verla por temas de COVID, creo que está cerrado, pero he mirado que hay misas y se puede visitar, entonces voy para allá a ver lo que os puedo enseñar de la catedral. Pues nada, llego a la catedral, que no os puedo enseñar, he dado la vuelta a todo, acaban de abrir y he hablado con el seguridad y es muy estricto, solo para misas, y me ha visto que yo no iba a rezar. Lógicamente iba a hacerme un Padre Nuestro como mucho y poco más. Pero bueno, por lo menos la he visitado por fuera, la habéis visto, y es una cita obligada para venir, aunque sea a la puerta, a verla. Y la siguiente parada es esta, que es la Plaza de España, que se encuentra en el centro esta preciosa fuente, y atrás veis una plaza de toros de estilo mudéjar, que es la Plaza de Toros de las Arenas.
La ciudad cuenta también con otra que es la Monumental, y esta ahora mismo es un centro comercial. Podéis subir arriba que hay un mirador donde podéis ver lo que os voy a enseñar ahora. Y lo que viene ahora es lo que estáis viendo, son estas dos torres gemelas que se llaman las torres venecianas, que recuerdan a la Torre de San Marcos de Venecia, que es la entrada al recinto ferial que se construyó para la Exposición Universal de 1929, que se hizo otra expo aquí en Barcelona, y donde os voy a enseñar ahora todo lo que hay hacia adentro, que es de lo mejorcito, me lo estoy dejando para el final. Así que vamos para allá. Llegamos hasta lo alto de Montjuïc, que está aquí el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es la mayor colección de arte románico del mundo y donde podéis apreciar todas estas vistas de la ciudad de Barcelona. Más para arriba está el Castillo de Montjuïc, que es el que tiene el nombre de este monte. Yo os lo voy a enseñar ahora porque creo que hay entrada gratuita, por fin hay algo gratis, y os lo voy a enseñar ahora, vamos para allá. Y ya por aquí arriba en el Castillo de Montjuïc, disfrutando de las vistas del mar y de parte de la ciudad de Barcelona, y contaros que el nombre de Montjuïc proviene de Monte Judío, que era en la época romana donde enterraban a los judíos. Y ahora hoy es domingo, que ya no sé ni qué día es, y los domingos por la tarde hay visita gratuita aquí a la fortaleza. Voy ahora a dar una vueltecita y a enseñaros las vistas que hay por aquí arriba. Y disfrutando de la panorámica de la ciudad de Barcelona, llego hasta lo alto del Castillo de Montjuïc, donde podéis disfrutar de toda la vista de la ciudad y un poquito de aire fresco que está aquí abajo el puerto. Y recomendaros subir en el teleférico de Montjuïc, lo podéis empalmar con el del puerto, es un poquito caro, ya os lo avanzo, pero yo he venido andando una media horita desde el Palacio Nacional de Arte. Buenos días, otro día más disfrutando de Barcelona, y ahora estoy aquí en los pabellones Güell, que es una construcción que le mandó construir el conde de Güell al fantástico Antonio Gaudí, que veis aquí una entrada espectacular con un dragón en la verja, y estas entradas que son dos edificios, que es un pequeño parque de la finca que tenía de veraneo el señor Güell. Esto lo mandó construir para el disfrute en la época de verano, y actualmente no se puede visitar porque están cerrados por obras hasta el 2024, así que para la próxima visita, que vendré a partir del 2026 a ver la Sagrada Familia. Y ahora vamos a descubrir los jardines de Pedralbes, que es otro pulmón verde de la ciudad en el cual tiene unos monumentos que hay que destacar, así que os lo voy a enseñar ahora para que lo descubráis también. Años más tarde, tras fallecer Eusebi Güell, los herederos donaron al ayuntamiento parte de la finca, creando así un palacio real, que es este que tengo aquí a mis espaldas, que es el Palacio Real de Pedralbes, donde fue residencia real entre los años 1919 y 1931. Y hay incluso una fuente de Gaudí, que os la voy a enseñar ahora. Y la fuente que Gaudí construyó es esta, que es la fuente dedicada a Hércules, que tiene marcada la fecha de 1884. Y cuando se viene de vacaciones no todo es venir de turismo, también hay que disfrutar un poco. Si queréis venir a tomar algo de fiesta o incluso a la playa como voy ahora y luego a tomar algo, tenéis la zona de la Villa Olímpica, donde podéis disfrutar, como ya os dije, de la playa de Barcelona, que es lo que voy a hacer hoy para terminar el día, así que ya os iré contando más. Otro día por aquí por Barcelona, disfrutando de la visita que estamos haciendo todos estos días, y ya estáis viendo lo que os voy a enseñar ahora. Voy a enseñaros el mejor mirador que dicen de Barcelona, incluso muchos dicen que es el mejor mirador del mundo. Yo quiero que ahora lo comprobéis y disfrutéis de este lugar, que es un museo histórico también, ahora está cerrado, pero se puede visitar. Estamos en lo alto de una colina en el barrio del Carmel, y estos son los búnkers del Carmel. Voy ahora para arriba, que aún me queda un poco que subir, que estoy cogiendo un poco de aire, y así os lo enseño. Así que vamos para arriba a disfrutar de las mejores vistas de Barcelona. Y ya habéis visto el pedazo de mirador, que es increíble la vista, y yo no pensaba que iba a haber tanta gente ahí, incluso hasta un DJ en directo tocando, disfrutando de la puesta de sol. Otro sitio que os recomiendo, que yo no voy a poder ir en este viaje, mirad por ahí, está el sol,
en el mínimo que se ve ahora. Es al Tibidabo, que es aquel monte que hay allí, que hay un templo expiatorio del Tibidabo y tenéis un antiguo parque de atracciones donde también hay muy buenas vistas de toda Barcelona. Y el último punto es este que estáis viendo a mis espaldas, que se ve aquí, el Parc Güell, que está diseñado por Gaudí y es otro de los encargos que le hizo Eusebi Güell, con vistas de toda la ciudad. Y ahora voy a ir para abajo para que lo veáis. Y disfrutando de la tranquilidad porque estoy prácticamente solo. Mirar el lugar que estoy, que es uno de los puntos más conocidos de todo el parque, incluso diría de Barcelona. No hay nadie, que esto es algo insólito. Y nada, hasta aquí ha llegado mi aventura por Barcelona estos días. Espero que el vídeo os haya gustado y si no estáis suscritos, os suscribáis y le dais a like al vídeo. Así que sin más, ya nos vemos en la siguiente aventura. Gracias.